Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos, bienvenidas a El Gabinete de las Bestias Ocultas. Soy Jacqueline Romero, psicóloga en formación, y hoy vamos a abrir un cajón lleno de tabaco, cocaína, teorías sexuales y frases que nos han hecho sudar a generaciones de estudiantes de psicología, porque a donde vayamos, Chucky nos va a encontrar. Hoy vamos a hablar del señor del psicoanálisis, Papi Freud. Pónganse un cafecito, respiren profundo, acomódense en su sillón favorito, de preferencia que en esta ocasión sea un diván o asimilándose a uno, porque vamos a explorar a este hombre que pasó su vida interpretando sueños, echándose por ahí unas pasaditas de cocaína y peleándose con sus amigos. Hola, Jung. Como siempre, ya saben, les vamos a dar el contexto, biografía, de ahí nos vamos al análisis, que de hecho el análisis de ahora va a estar muy divertido porque vamos a analizar al señor Freud desde sus propias teorías. Así que a ver cómo nos va, porque como lo decía él, a veces un puro es solo un puro. Así que venga, a ver, el señor nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, que no estoy muy segura de que sí se diga así, en la entonces Moravia del Imperio Austrohúngaro. Desde chiquillo, Freudcito fue el elegido de su mami, literal, porque ella lo llamaba Mein Goldener Siggi, o séase, mi pequeño dorado Freud. Lo que pues ya nos da una pista de por qué terminó tan fascinado con los vínculos madre-hijo y con que todo en esta vida sea de alguna forma sexual. Gracias, mami Freud. Desde muy joven se destacó por su inteligencia. Este sujeto hablaba varios idiomas, era bastante obsesivo con el estudio y además tenía un espíritu científico, aunque este espíritu era algo alternativo, llamémoslo así. Estudió medicina en la Universidad de Viena, se especializó en la neurología y comenzó investigando cosas tan interesantes como la cocaína, que esto pues le pareció así la gran maravilla del mundo. Tiene varios escritos al respecto. Tanto le gustaba tanto que la recetaba. Spoiler, poquito después se arrepintió, un poquito. A Freud no le gustaba la clínica común. Él estaba más interesado en lo invisible, lo que no se puede ver, lo que no se dice o lo que se reprime. Sus ideas empezaron a tomar forma cuando conoció a Jean-Martin Charcot, quien lo introdujo al mundo del hipnosis y de la histeria. Freud se dio cuenta de que muchas dolencias físicas tenían un origen en lo psíquico, y aquí es cuando comienza la gran novela 50 sombras del inconsciente, con su amigo, y disculpen mi francés, Joseph Breuer. Publicó en 1895 estudios sobre la histeria. Y pues ya no hubo marcha atrás a partir de aquí. Siggi, vamos a llamarlo así a partir de ahora, dejó la neurología clásica y se lanzó a fundar esta nueva corriente que nos trajo locos a todos los estudiantes de psicología poco después, el famoso psicoanálisis. El método, como ya todos lo sabemos, o como varios lo sabemos, es escuchar al paciente hablar libremente. Básicamente, pues ya lo que también conocemos como asociación libre. También, pues analizar sus sueños y rastrear síntomas hasta encontrar la raíz del inconsciente. Siggisito se casó con Martha Bernays, aunque las cartas que le mandaba a su cuñada Mina dan para otro capítulo completo. Eso ya después veremos si les late, si les gusta, lo haremos en otro momento. Tuvo 6 hijos, incluyendo a Anita Freud, quien sería su heredera intelectual y también la heredera de muchos traumas, que también eso da para otro episodio.
Freud vivió la pérdida de muchos discípulos, entre ellos Adler, Rank y el más famoso, que por ahí hay una historia también romántica homosexual, es Carl Jung, que pues con este señor tenía su historia de amor, se mandaban cartitas, se decían, ay, es que tu teoría está muy bonita. Y pues esta pérdida pues fue más personal, esa sí le dolió. Explicado en otros términos, era como si se hubiese formado una banda de rock intelectual con los psicoanalistas más prominentes, pero estos mismos se hubieran dividido y unos se hubieran quedado a hacer rock y otros se hubieran ido a hacer reggaetón. Así. Jung lo traicionó, lo reemplazó, espiritualizó todo y esto para Freud era imperdonable. Si no hay líbido, no hay ciencia. Si no está tu madre, no es ciencia. Si no sexualizas todo, no es ciencia. Ya en la última etapa de su vida, tuvo que ver cómo su casa era requisada, cómo su familia era amenazada por los nazis y cómo su amado perrito no sobrevivía a la mudanza. Ya que como muchos, y pues el señor Freud no fue la excepción, él adoraba mucho a su perrito. Le detectaron cáncer en el paladar, causado por fumar más de 20 puros diarios, también se mamó. Y murió tras recibir una dosis letal de morfina, que pues también fue propio deseo del mismo Freud. Hasta aquí uno podría decir que incluso en su muerte, Freud decidió el final como director de orquesta. Ahora sí que el que por su propio gusto muere, hasta la muerte le sabe bien, y este fue el caso del señor. Y hasta aquí la biografía resumida del señor Papi Freud. Por ahí, pues como ya dijimos, abordar algunos datos nos daría para hacer otros episodios bastante interesantes, como lo de Anita Freud, o las cartas que le mandaba a su cuñada, o su romance homosexual con Carl Jung. Así que eso, si quieren, los hacemos para otro episodio. De momento vamos a pasar al análisis, que fue muy divertido hacerlo, porque cómo vamos a analizar a Sigmund Freud desde sus propias teorías. Del primero que nos vamos a agarrar es un escrito que realizó en el año de 1917 llamado El duelo y la melancolía, o mejor dicho, perdí algo y ahora soy mi propio bully. Freud en este texto compara dos estados psíquicos: el duelo, que es una reacción sana ante la pérdida, y la melancolía, que es el duelo, por llamarlo así, con el wifi roto. En el duelo, uno llora, procesa y eventualmente sigue adelante. Así es como debería de ser. En la melancolía, uno pierde algo o a alguien, pero no lo suelta. Lo introyecta, lo vuelve parte de sí y empieza a atacarse internamente por todo lo que odiaba de ese objeto perdido. Un ejemplo de esto sería: te dejó tu ex y ahora te hablas mal a ti mismo usando frases que él usaba. Felicidades, Freud te diagnostica con melancolía. Aplicándolo a Papi Freud, el hombre introyectaba todo lo que perdía. Cuando Jung lo abandonó, no solo sufrió la pérdida del colega, fue como si una parte de él se hubiera derrumbado. Escribía contra quienes lo contradecían con la vehemencia de un adolescente bloqueando en WhatsApp, así. Uno puede decir que el apego obsesivo de Freud hacia ciertas teorías, o el complejo de Edipo, era una forma de conservar algo que él sentía en peligro constante, que pues sería su propia identidad. En la melancolía freudiana, el sujeto se vuelve su propio juez, y en el caso de Freud, eso fue toda su vida. Fue un juez interno despiadado. Después tenemos nuestra teoría favorita de este podcast, el Tánatos. O sea, todo lo que sube quiere autodestruirse. Aquí el señor ya estaba ya estaba grande cuando escribió Más allá del principio del placer. Y solo lo hizo porque se dio cuenta de que su teoría del placer no lo explicaba todo. Aquí observó que algunas personas no solo buscan el principio del placer, sino que también parecían repetirse situaciones dolorosas, traumáticas o incluso hasta autodestructivas.
Así nace la poderosísima pulsión de muerte, que es, como ya lo hemos dicho en anteriores episodios, un impulso hacia la autodestrucción, hacia la inercia, hacia la nada. Y ahora sí, vamos con el análisis de Freud desde su propia teoría. El hombre sabía que el cigarro lo estaba matando y seguía fumando. Cuando le extrajeron parte de su paladar, siguió fumando. Lo operaban y volvía a fumar. Era como, sí, ya doctor, sí, ya sé, me está doliendo. Écheme morfina y tráigame otro puro, please. Aquí el tánatos se muestra de una manera muy sencilla, no es necesario explicarlo demasiado, pero también se veía en su necesidad de desafiar a todo el mundo. O sea, ya dijimos que se peleó con todos sus amigos, sus aliados y sus no tan amigos. Prefirió romper su relación con Jung, que pues ahí su amor romántico homosexual, y pues parecía estar en conflicto como pinche combustible. Mientras que unos se relajarían ya en su vejez, él se la pasaba escribiendo más y se metía en nuevas peleas, como si una especie de impulso oscuro lo empujara hacia lo trágico. Además, la pulsión de muerte no solo es autodestructiva, también nos lleva a repetir compulsivamente escenas dolorosas. Aunado a esto, ¿Freud sabía que sus peleas públicas debilitaban su escuela? Sí. ¿Le importaba? No. Porque Thanatos no busca lógica, solamente busca repetir. Y aquí Freud, en eso, era todo un reincidente. Y por último, la teoría que más divertida me pareció hacer: la formación reactiva. Te odio, pero te adoro, con toda mi alma reprimida. Este mecanismo de defensa es fascinante. Se trata de reprimir un deseo inaceptable y actuar justo a lo contrario. O sea, que si quieres estrangular a tu jefe, terminas llevándole unas galletitas. Así. ¿Te molesta tu mamá? Te vuelves el hijo ejemplar. Tipo altar, flores y mamá es lo más sagrado. ¿Y Freud? Pues aquí está bien divertido. Freud era una fábrica de formaciones reactivas. Su defensa obsesiva de la teoría edípica podría verse como una respuesta al tabú que él mismo sentía internamente. O sea, ya les dijimos, acá era el querido dorado Siggy. Es decir, que mientras él afirmaba que todos los niños querían acostarse con su madre y matar a su padre, iba a decir tal vez, pero definitivamente no tal vez. O sea, sí, él luchaba contra una versión más personal y reprimida de este mismo deseo. Además, no olvidemos de cómo Siggycito trataba a las mujeres. Él tenía una mezcla entre reverencia, miedo y control. Él decía que la mujer era un continente oscuro, como si las mujeres fuésemos criaturas misteriosas de otro planeta. Y pues qué mejor defensa contra el deseo que declarar al objeto de ese deseo como un misterio irresoluble. O sea, esto es una formación reactiva en su máxima expresión. Y este fue el análisis de Sigmund Freud desde las propias teorías de Sigmund Freud. Pero aquí no se acaba todo, porque por ahí hay una mujer muy importante en la vida del psicoanálisis que a mí me agrada demasiado, que si viene y le hizo a Freud así, ¡tras! Cállese el hocico. Esta mujer es Karen Horney, quien pues decía que la envidia del pene no existe, pero sí la envidia del patriarcado. Básicamente, Horney dijo, no señor, no todas las mujeres quieren un pene. Algunas queremos igualdad y respeto. Para ella, esta teoría freudiana de la envidia del pene era una proyección. Lo que muchas mujeres experimentaban no era una envidia fálica como Freud lo decía, sino una envidia del poder que culturalmente se le otorgaba a los hombres. Y pues esto tiene bastante sentido, o sea, muchas cosas no han cambiado en la vida realmente.
Pero en aquel momento, Freud vivía en un mundo donde los hombres tenían derecho a todo y las mujeres solamente a callar y atender. Pues cómo no se iba a sentir una gran desventaja, díganme. Entonces, Horney propuso que los hombres también tienen su propia envidia, la envidia del útero, es decir, el resentimiento inconsciente por no poder gestar vida. Esa era la envidia real que el hombre tenía. Freud escribía, publicaba y teorizaba como si cada libro fuera un parto. ¿Casualidad? Horney dice que no. Ella lo criticaba por asumir que todo lo femenino era derivado, incompleto o secundario, y lo hizo con una gran firmeza la señora, con argumentos válidos y sin necesidad de levantar la voz. Ella se comportó como toda una señorona, compartiendo su intelecto. Simplemente reescribió las reglas, abriendo paso a una psicología más equitativa, más empática y menos fálica, como el señor decía. También por ahí está la idea de que pues más bien era el hombre, que también eso creo que lo dijo Torrank, que lo que quería el hombre era regresar al útero materno. Pero eso ya lo dejaremos para otro episodio. Y pues ya, amistades, ahora sí, aquí queda el análisis completo. Y esta pelea entre estos dos teóricos que me parece muy divertida y muy interesante. Dicho todo esto, pasamos a las poderosas recomendaciones que les traemos por acá. Unas películas muy interesantes y unas cancioncitas. Iniciando con las canciones, tenemos... Dicho esto, pasamos a las recomendaciones, que pues traemos canciones, traemos películas, todo esto relacionado obviamente con lo que hablamos el día de hoy. Entre las canciones tenemos Everybody's Got to Learn Sometime de Beck, que aquí hay represión, resignación y un ello hecho bolita, listo para llorar. Mother's Little Helper de los Rolling Stones, que aquí podríamos decir que hay un Edipo con pastillitas. La siguiente es una canción que duele, Quema me lastima, Wish You Were Here de Pink Floyd. Aquí hay evidentemente duelo y melancolía. Y por último, Creep de Radiohead. Aquí es cuando el super yo te tiene de rodillas. Dentro de las películas tenemos algunas que pues seguramente ya vieron. Y si no las han visto, se les recomienda demasiado verlas, son buenísimas. En primer lugar tenemos Un método peligroso, así se llama la película. Aquí se interpreta a Freud, a Jung y a Sabina en una versión súper telenovelesca. Bueno, así se siente, pero está padrísima. En segundo lugar tenemos La piel que habitó de Almodóvar, que pues aquí el señor Freud les aplaudió desde el cielo, el infierno o el limbo en donde se encuentre. Y por último tenemos Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Por qué? Por la repetición, la represión y la pulsión de muerte. Ya creo que esta sí ya la vieron y también es una película que duele mucho. Todas las películas, las canciones que les recomendamos se relacionan bastante con las teorías que abordamos el día de hoy. Así que si quieren como reforzar ese conocimiento, vayan y véanlos en una manera que se les pueda quedar un poquito mejor. Y antes de que el diván se cierre por completo, si este episodio te hizo reír, pensar o mirar raro a tu mamá, o todo al mismo tiempo, no te olvides de seguirnos en nuestras poderosas redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok como @bestiasocultas_. También seguirnos en YouTube, donde pueden suscribirse, activar la campanita y dejar un comentario contándonos cuál de sus traumas les inspiró más el día de hoy. O si prefieres escucharnos mientras haces ejercicio, caminas en la noche o finges que estudias, también estamos en Spotify, donde puedes calificar este podcast con 5 estrellitas como en Uber. Esto es todo por el día de hoy. Yo fui, yo soy
y seré Jacqueline Romero. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, a veces lo que no dices también está hablando por ti.